Entonces, en el ejercicio de ayer hicimos ya la aplicación visual, calculamos, borramos, pusimos un botón de ejemplo. Muchos de los que, bueno, por ejemplo, de borrar y del botón de ejemplo, mucho tiene que ver también con el proyecto, pero, buenos días. Pero sí nos falta un botón que normalmente vamos a agregar en nuestros ejercicios. Este botón, por ejemplo, el de ejemplo, valga la redundancia. A ver, voy a abrir la aplicación. No lancé el NetBeans. Vamos a lanzar el NetBeans. En una aplicación real, el botón de ejemplo pues no tendría que estar en una aplicación real. Porque ese es más bien nosotros para verificar y la verdad es para evitarnos la captura, pero en realidad no debería existir. Entonces, vamos a abrir el frame. Vamos a ejecutarlo, mayúsculas F6. Y aquí está el ejemplo, les digo, ese no debería estar, pero lo ponemos para poder probar rápidamente. Y en el proyecto va a ser algo similar. Bueno, también un botón que no debe existir, pero que nosotros vamos a agregar, es uno que genere datos aleatorios para hacer más pruebas, porque claro que la prueba principal es que los resultados sean correctos, pero se tiene que hacer también otro tipo de pruebas. Entonces, el botón de números aleatorios, ese nos permite pues verificar otras cosas, hacer más pruebas más rápido. Y ya en sentido real, si nosotros entregamos esto a un cliente, a un usuario, pues tendríamos que quitarle tanto el botón de ejemplo, que ya está, como el botón de aleatorios que apenas vamos a agregar. Entonces vamos a agregar ese botón. O voy a duplicar de aquí, aprovechando que ya trae ahí el tamaño, y este va a decir el texto aleatorios. Mande, no se ven. Dupliqué el de ejemplo. Pueden duplicar cualquiera, ¿verdad? Nada más con que lo identifiquen así claramente. Yo dupliqué el de ejemplo, porque era el que estaba más aquí a la mano, y ya le cambié el texto. El nombre, pues le puso JBoot ejemplo 1. Siempre le pone el mismo nombre, pero le agrega un 1. Entonces, aquí le vamos a poner JBoot aleatorios. ¿Sí? Y entonces, vamos a codificar. La idea del aleatorios es que ponga datos al azar, pero más o menos razonables, ¿verdad? Datos en un rango, pues que nos permita hacer pruebas. E igual que el botón de ejemplo, pues también va a borrar los resultados, para no confundir resultados previos con nuevos datos. Sí, porque si por ejemplo nosotros le damos aquí algún número aquí, 45 y 2, y le doy calcular, y el de aleatorios nada más me genera datos aleatorios aquí y no borra esto, entonces, y ya no vuelve a calcular, entonces como no va a ser consistente la información. Por eso, así como el botón ejemplo borra, el aleatorios va a generar datos aleatorios aquí y va a borrar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a generar datos aleatorios? Voy a abrir el evento de ese botón. Aquí está el evento. Y bueno, de la misma manera que el escáner, ya ven que para acceder a las funciones de entrada de datos de el entero, pues usamos la función exint, para el doble next doble, que son los que hemos usado. Hay otras funciones para otros tipos de datos, pero a lo que voy es que tenemos que crear una variable de tipo escáner, y yo siempre le he puesto como nombre teclado a esa variable. Entonces, de la misma forma, para generar datos aleatorios, nosotros podemos recurrir a la librería mat, porque tiene una función que se llama random. Nada más que este random me genera números muy grandes, con muchos decimales,
y tendría que hacer algunas operaciones para ajustarlo al rango que yo necesito. Entonces, es bueno, ¿verdad? Es una función que me regresa números aleatorios. Pero hay una librería que es especial para números aleatorios. Es la que vamos a usar. Entonces, esa librería se llama random. Y de la misma forma que el escáner, tenemos que crear una variable. Y yo siempre le pongo azar al nombre de la variable. Así como el escáner siempre le pongo teclado a la variable, en random siempre le pongo azar, pero el nombre puede cambiar. El nombre de la variable. Sí, tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿sí? Pero como siempre les digo, el nombre de la variable que me ayude a entender qué hace la variable, ¿no? Azar, pues, ya ven que azar, pues, si lo ponemos con ese es como azar carne, ¿no? Y luego si lo ponemos así, es como la flor de azar. Y azar así quiere decir algo azaroso, algo impredecible, algo random, como ahora le dicen, ¿no? Igual a new, ¿sí? New random, ¿no? Y de la misma forma tenemos que agregar la librería. Le damos botón normal, agregar la librería. Y entonces, así como a escáner a través de teclado accedemos a funciones, también aquí va a ser lo mismo. Esa función se llama, hay varias funciones para generar números aleatorios. La que vamos a usar nosotros se llama nextInt. Hay un next doble también, porque se supone que los valores del base y altura pueden tener decimales. Entonces podemos pensar en generar datos aleatorios con decimales. Pero pues vamos a generarlos, no importa que sean enteros. Hay tres variantes. Este nextInt regresa un número entre 0, no, sí, entre 0 y el máximo positivo de Java, de tipo int. Entonces, pues también me regresa números muy grandes. Me regresa un número entre 0 y el número que yo le diga menos 1. Si yo le pongo aquí en el parámetro un 100, me regresa un número entre 0 y 99. Y de aquí, me regresa, viene en las versiones más recientes del JDK. En la anterior que teníamos no venía esta última opción. Y va a ser la más práctica porque me dice el origen y el límite. El origen, yo le digo de qué número quiero que me genere. Entonces, por ejemplo, yo le diría, pues genérame de entre el 10, o bueno, entre el 10 y el 1000. Aquí me va a generar un número entre 10 y 999. Siempre el límite superior no llega hasta ese número, es uno menos. Entonces, ese número nosotros se lo vamos a poner en un campo de texto. Sería jtext base punto, para ponerle un dato utilizamos la función ctext, como lo hicimos ayer. Ctext me pide una cadena y aquí nosotros le estamos mandando un entero porque la función exit me regresa un entero. Entonces me está pidiendo una cadena. ¿Cómo convertimos a cadena? De esta manera. Entonces ahí ya tenemos un número aleatorio para la base. Vamos a hacer lo mismo para la altura. Es exactamente la misma instrucción, pero claro que me va a generar un número diferente. Altura, ¿verdad? Y como les digo, también vamos a borrar los resultados. Voy a tomar esto que ya tenemos en el botón borrar, o en el ejemplo, que también los borre. Es que el botón aleatorio, ¿qué es lo que va a hacer? Poner un número aleatorio en la base y un número aleatorio en la altura. Y luego va a borrar lo que está en los resultados. Vamos a probar. Bueno, ahí, aquí la idea es que le demos aleatorios y vean cómo
me genera estos números. También borro aquí, aunque como no tenía nada, pues no se notó. Si le damos calcular, aquí ya me da un área, un perímetro, y si le doy aleatorios, me genera otros números y me borra lo de aquí. Y ahí está. ¿Ah? Bueno, entonces, como les decía al principio, ya si nosotros entregáramos realmente esta aplicación a un usuario, tendríamos que quitarle estos botones, el de ejemplo de aleatorios, porque eso nos sirvieron para pruebas nada más. Bueno, entonces, este fue nuestro primer ejercicio en visual. El proyecto va a ser en visual. Pero en el proyecto también se les va a pedir que creen sus propias funciones, o por lo menos una, con parámetros. Entonces, vamos ahorita a desarrollar un ejercicio que ya tenemos resuelto, pero ahora lo vamos a hacer con funciones. Perdón, lo vamos a hacer visual. Ya lo tenemos, ya lo tenemos en modo consola, ahora lo vamos a hacer en modo visual, pero un ejercicio que incluya funciones, ¿sí? Y por eso vamos a hacer este que está aquí. El último ejercicio que hicimos de funciones es el del promedio de estaturas. Entonces, ese, ya tenemos el análisis y todo. Aquí está. De hecho, ya tenemos el código. ¿Sí? Ya lo tenemos. Aquí lo podemos. Voy a cerrar este proyecto. El código lo tenemos aquí donde dice estatura metros. E inclusive habíamos abierto o habíamos creado un proyecto para visual, pero ese no lo hicimos. Entonces ese lo voy a, lo vamos a volver a crear, ¿sí? Voy a abrir el de estatura metros, nada más para tener aquí a la mano el código. Este sería el que ya hicimos. Aquí está la entrada, la salida. En nuestro análisis viene que requiere 6 variables de entrada y una sola de salida, pero para hacer la conversión, pues generamos una función, ¿sí? Eso también ya lo tenemos en el código. Aquí está la entrada. Las conversiones se hicieron a través de una función y luego ya se dio la salida. Bueno, entonces, como son 6 entradas, pues necesitamos 6 campos de texto, uno por cada dato de entrada, pues lo vamos a poner en un campo de texto. Y a su vez, pues vamos a requerir por cada campo de texto una etiqueta que es la que me dice que está pidiendo, como aquí, primera persona, y aquí pies, pulgadas, la segunda persona, pies, pulgadas. Son salidas, pero la entrada, pues aquí la estamos haciendo en modo consola. Bueno, entonces, voy a tener ese de referencia, pero voy a crear un proyecto. Como les digo, ya lo habíamos creado porque lo íbamos a empezar, pero pues ya ni siquiera lo empezamos. Por eso lo voy a crear nuevamente. Se va a llamar FA 2024 0305 promedio estatura visual. Después borro el que habíamos creado creo que fue el viernes. Bueno, ahí está. Sabemos que cuando se crea un proyecto siempre nos pone ya para programar, para codificar, pero en modo consola. Este es un archivo que funciona en modo consola. Y nosotros lo que queremos es una aplicación visual. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Agregarle el frame. Entonces, ya estamos aquí, le vamos a decir nuevo frame. Y en los ejercicios casi siempre le pongo JFrame principal al nombre del frame. Ya en el proyecto yo les voy a indicar qué nombre le deben poner. Bueno, entonces ahí está. Y ya me genera y entonces vamos a empezar a acomodar los datos de entrada. Acuérdense que son pies y pulgadas de 3 personas. Entonces yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a poner una etiqueta aquí y esta va a decir primera. Primera,
persona. ¿Sí? Y bueno, le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Y luego voy a poner en un lado dos campos de texto, porque para la persona necesito dos campos de texto. Bueno, entonces, uno para pies, otro para pulgadas. Son dos datos de entrada para cada persona. Entonces, tomo un campo de texto y lo voy a poner aquí. Y le voy a cambiar el tamaño, un poquito así. Y también el tamaño de la fuente, aprovechando que todavía tiene ahí un texto, el tamaño de la fuente, pues, otra vez a 24. Y luego ya le voy a quitar el texto. Con no necesito tanto espacio. Y aquí lo voy a duplicar para ponerlo. El primero es para pies y el segundo es para pulgadas. Entonces, voy a duplicar esta etiqueta y aquí le voy a poner la palabra pies. Y luego voy a duplicar y le voy a poner la palabra pulgadas. Y este letrero lo voy a poner encima de este y encima de este otro. Pies pulgadas, ¿verdad? Estos son campos de texto. Y cuando ya tengo para la primera persona, pues lo voy a duplicar para las otras dos personas. Voy a tomar estos tres y lo voy a duplicar. Y luego tomo otra vez, ya están señalados, lo voy a duplicar. ¿Y qué le vamos a cambiar aquí? Va a decir segunda persona. Porque lo vamos a manejar como una pequeña tabla, ¿no? Y aquí tercera persona. ¿Así? Está un poquito chueco, ¿eh? Bueno, aquí se pueden alinear, ¿eh? Hacemos esto, señalamos los tres y aquí vienen algunos botoncitos para alinear. Voy a alinear y creo que esos ya están alineados. Acuérdense que son 6 datos de entrada. Entonces el usuario lo va a ver así como una pequeña tabla, ¿no? Así lo va a visualizar. Y pues vamos a ponerle los botones. Y normalmente van a ser 4. El calcular, en este caso va a ser promediar, calcular, borrar, ejemplo y aleatorios. Entonces voy a poner un botón, le voy a cambiar el tamaño, bueno, el texto. Va a decir promediar, pero le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24, ¿sí? Y luego, pues lo voy a duplicar. No le he cambiado los nombres a ningún componente, nada más estamos trabajando sobre la interfaz. Creo que, puede ser en cualquier orden, ¿no? Pero creo que una forma, bueno, que a mí me ha dado resultado, me ha sido muy práctico, es poner primero todos los componentes, acomodarlos y luego ya ponerles el nombre. Porque luego a veces uno duplica y copias y ya no te quedó, el nombre que habías puesto ya te quedó en otro lado a veces. Bueno, entonces aquí vamos a duplicar. Luego le cambiamos el texto, vamos a duplicar y duplicamos también este. Dijimos que van a ser 4 botones. Bueno, ahorita aquí va a decir promediar y luego va a decir ejemplo. Luego uno que diga borrar. Bueno, mejor primero el borrar. Borrar y luego así, va a decir ejemplo. Y va a decir, lo acomodo acá, pues va a decir aleatorios.
Y entonces lo que nos falta ahora es la salida, ¿sí? Nos falta la salida. La salida pues va a ser una etiqueta que diga promedio y otra etiqueta en donde se va a poner el promedio, ya el valor. Entonces aquí esta etiqueta va a decir promedio de estaturas. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Aquí. Y voy a poner otra etiqueta. Y aquí es donde va a ir el resultado. Entonces, esta la voy a hacer pues, más grande. Le voy a cambiar, aparte del tamaño de la fuente, que tal vez ahora sea 36. Y le voy a cambiar el background, que sería el color de fondo. Y para que se refleje, activamos el opaco. Aquí está opaco. Y entonces sí le quitamos el texto, porque ahí no debe ir nada. Ahí está. Aquí va a decir el promedio en metros, ¿verdad? Bueno, vamos a grabarlo, ¿no? Acuérdense que se graba hasta que ejecutamos. Si nos tardamos mucho en estar codificando, diseñando y no grabamos, se nos puede perder. Bueno, entonces ya está lo que es la interfaz. El usuario ya puede ver esto y decirle, le podemos decir, ya le avanzamos mucho, mira, ya tenemos todo esto. En realidad no hemos codificado nada nosotros. Entonces, el siguiente paso sería cambiar los nombres de los componentes. Recuerden que cambiamos de aquellos que intervienen en el código, que básicamente son los de entrada, los de salida y los botones. La entrada son estos 6 campos de texto y la salida es esta etiqueta azul. Todo lo demás son letreros que no van a cambiar en tiempo de ejecución y por lo tanto no los vamos a manejar para el código. Bueno, entonces vamos a ponerle nombre, ¿sí? Acuérdense que yo voy a seguir un estándar. Todos los campos de texto van a empezar con JText para saber en el código que es un campo de texto. Y en este caso se va a llamar pies 1. Ese pie es de la primera persona. Y entonces, ¿cómo se va a llamar? JText pies 2. Y luego JText pies 3. ¿Y estos cómo se van a llamar? Pues JText pulgada. Le voy a dejar hasta pulg 1, pulg 2. Así. JText pulgada 1, pulg 1. JText pulg 2 y JText pulg 3. Ahí están todos los campos de texto. Ahora los botones, todos los botones yo les voy a poner como nombre JBoot con una T y luego ya qué hace el botón. Entonces aquí se va a llamar JBoot promediar. Luego JBoot borrar. JBoot ejemplo. Y JBoot aleatorios. Entonces ya tenemos los nombres de los campos de texto que son los datos de entrada y de los botones. Y ya nada más nos falta la etiqueta de salida. No esta, ¿verdad? Esta nunca va a cambiar. La que va a cambiar en tiempo de ejecución es esta. O no va a tener nada o va a poner un resultado. Entonces aquí le cambiamos el nombre y se va a llamar JLab promedio. Muy bien. Ya tenemos la interfaz completa.
y los nombres de los componentes. Entonces, pues ahora vamos a empezar a codificar. Casi siempre el más fácil de codificar es el borrar, ¿sí? Porque el borrar se trata de poner puros campos, puras cadenas nulas en los campos de texto y en los resultados. Entonces, vamos a codificar el botón de borrar. Y pues acá están los nombres de todos los componentes. Vean como del JLabel 1 al 6, esos no los movimos para nada. El único JLabel que modificamos el nombre fue el promedio, porque ahí va a ir un resultado. Los botones todos tienen un nombre asignado por nosotros, y todos los campos de texto también, porque los campos de texto, pues ahí sí el usuario va a interactuar definitivamente, pues ahí va a capturar. Bueno, entonces vamos a decirle aquí jtext pies 1, y la función que pone una cadena en ya sea una etiqueta, un campo de texto o un botón, es el setText. Y este setText me pide un string, yo le voy a pasar una cadena nula y no me regresa nada. Este voy a decir que no me regresa nada. Entonces, vamos a hacer así. Pues ustedes ahí lo hacen como quieren. Yo lo voy a copiar y pegar 2 veces. Y pues no sé, mejor también aquí lo copio y lo pego y le pongo las pulgadas, ¿no? Ya están los 6 campos de texto, y vamos a borrar también el resultado que tenga en ese momento. JLabel promedio. También vamos a utilizar la función setText. Le pasamos una cadena nula. Ya tenemos el botón borrar. Luego, el que sigue, creo que el más fácil después de este, es el botón del ejemplo. A veces en los proyectos yo les pido que pongan un botón de ejemplo y a veces me lo complican mucho. Y la intención del botón ejemplo no es que hagan más que poner los datos conocidos de un ejemplo que hayamos resuelto, ponerlos en los campos de captura y borrar los resultados. Entonces, básicamente ese botón, pues voy a activar el evento y voy a tomar los datos de nuestro ejemplo. Aquí está. Es 5, 3 y 6. ¿Sí? Pies 1, pies 2 y pies 3 es 5, 3 y 6. Entonces, pues vamos a poner eso. Voy a copiar lo que está en el borrar, porque la idea es la misma, pero en lugar de poner campos nulos o cadenas nulas, vamos a poner el valor del 5, del 3 y del 6. A ver, son estos 3. 5, 3 y 6. Y pulgadas son 7, 6 y 5. 7, 6 y 5. Entonces ponemos ahí 7, 6 y 5. Y está bien que borre resultado. Así es que cuando nosotros lo ejecutamos, bueno, aquí fíjense, pasa esto porque no cambia el tamaño del el tamaño Ahora lo va a tener que hacer de uno por uno. Sí les sugiero ampliamente que cuando pongan un campo de texto, lo primero que hagan es cambiarle el tamaño. Porque si no le cambiamos el tamaño, entonces pone el tamaño en tiempo de ejecución, lo hace en base a lo que contenga el campo de texto. Y si no contiene nada, por eso se ve así, como que no tiene nada, ¿no? A ver, vamos a ponerlo ahí, a ver si ahí ya lo hace mejor. Ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando pongan el campo de texto, cambien el tamaño, ya sea que lo hagan más pequeño o más grande, y así sí respeten tiempo de ejecución el tamaño que ustedes asignaron. O sea, el borrar ahorita pues no lo hace, pero pues no refleja nada. El ejemplo ya me puso aquí los datos de ejemplo y ya me borró acá. ¿Sí? Bueno, entonces
vamos a codificar el botón promediar. El botón promediar es donde nosotros vamos a poner el algoritmo. El algoritmo, este lo hicimos en que, ¿recuerdan? En PSAIN. A ver, vamos a checar. Estatura metros, aquí está. ¿Sí? Podríamos tomar este código, el que tenemos del otro. ¿Dónde quedó? Este código, ¿no? O sea, porque ya tenemos código que lo hace. Pero pues vamos a hacerlo de cero para, pues son nuestros primeros ejercicios de visual. Así es que pues vamos a tomar este algoritmo y dice, primero, aquí está definida una función, ahorita vemos dónde definimos la función, ¿va? Vamos primero a empezar con esto. Entonces me voy al código, vamos a visualizar por ahí el algoritmo. Ahí está el algoritmo. Entonces nos vamos al frame, al botón promediar, es el que vamos a codificar. Ahí está el evento del botón promediar. Y entonces empezamos a codificar este algoritmo. Dice el algoritmo, este es el algoritmo, ¿verdad? La función todavía no. Sería, vamos a definir varios de tipo entero. Bueno, aquí tenemos, dice pies y pulgadas de cada uno como entero. Y luego el promedio de estaturas y las 3 estaturas como real. Entonces ya le diríamos int pies 1, pies 2 y pies 3. Creo que ahí viene en otro orden, ¿no? Luego, pulgada 1, pulgada 2, pulgada 3. Esos son los enteros. Y los dobles sería el promedio de estatura, que a final de cuentas es el resultado, y las estaturas de cada uno, pero esto ya sería en metros, ¿verdad? Muy bien, esa es la declaración de variables. Luego viene la entrada de los datos. Todo esto de escribir primera persona, eso ya lo tenemos en las etiquetas. Lo que tenemos que hacer es cómo vamos a leer la información que está en los campos de texto. Esto pues va a ocurrir cuando el usuario le dé clic al botón. Bueno, entonces, ¿cómo lo tomamos? Decimos, pies 1, lo vamos a tomar del jtext pies 1, punto, y la función que vamos a utilizar para leer lo que tiene se llama getText, la que vimos ayer. getText. Pero sabemos que esto no funciona porque getText es cadena y pies 1 es entero. Entonces, ayer veíamos cómo de ayer veíamos cómo convertir una cadena a doble y lo hicimos así. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se convertiría una cadena a entero? Porque ahora queremos un entero. Sería ¿cómo sería? Aquí sería ¿verdad? Sería y luego parse, no, integer, parse, int. Así. ¿Sí? Para doble es doble parse doble y para entero es integer.parseInt. Entonces vamos, este sería cadena a entero. Muy bien, entonces pues nos vamos acá y decimos que todo esto en su conjunto me regresa a una cadena. Entonces le vamos a decir integer. Ven como hay algunas librerías que no necesitamos agregarlas, por ejemplo integer, system, esas ya vienen automáticamente, pero otras como scanner, como random, esas sí las tenemos que agregar. Integer.parseInt me pide una cadena y le vamos a pasar la cadena de pies que me regresa el jtext pies 1 a través de su función getText. Entonces esto pues lo vamos a hacer ahora para pies 2 y para pies 3. Lo copiamos. 2 y 3 y claro que hay que cambiarle acá, ¿verdad? El 2 y el 3.
Y vamos a hacer esto mismo, pero para pulgadas. Son 6 datos, ¿verdad? Y todos son enteros. Entonces ahora le voy a poner aquí pulgada 1, pulgada 2 y pulgada 3. Que lo va a tomar del JTEX pulgada 1, pulgada 2 y pulgada 3. Y ahí ya tendríamos la entrada de los datos. Y entonces, ahora lo que sigue es calcular las estaturas en metros, pero aquí es donde hicimos uso de una función. ¿Sí? Y aquí está, bueno, en el otro código, acá se ve la función. Esta es la función. Nosotros podríamos copiar esta función al frame y utilizarla. Ya es totalmente reutilizable. Pero bueno, como estamos practicando, entonces vamos a crear otra vez la función. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿en dónde vamos a crear la función? Este ejercicio es el que ya habíamos hecho en modo consola. Y este es el del modo visual. Entonces, ¿dónde vamos a poner la función? La podemos poner en cualquier parte que no esté dentro de los eventos. En cualquier parte. Aquí, más con que no esté dentro de un evento. Pero la forma más, para mí, un lugar muy adecuado para poner la función es hasta acá, hasta arriba. Aquí tenemos, si se fijan, esta es como una función, muy parecida a una función. Pero, y se llama igual que class. Bueno, aquí abajito, aquí vamos a poner nuestras funciones para que no se revuelvan con los eventos. Entonces aquí sería definición. Aquí definimos nuestras funciones, ¿sí? Y entonces, pues vamos a definir nuestra función que está acá, ¿verdad? Esta. Dice, vamos a poner public static. Eso como que va de rigor. Y luego, ¿qué tipo de dato me va a regresar la función? Un doble. ¿Cómo se va a llamar la función? Conversión a metros. Así se llama, ¿verdad? Conversión a metros. ¿Cuántos parámetros va a tener? 2. Los pies y las pulgadas. Son enteros. Pies, coma, tiene que ponerse uno por uno, aunque sean del mismo tipo. Pulgadas. Y luego se abre un bloque. Se abre y se cierra la llave. Después declaramos la variable de retorno. En este caso es metros. Sería de tipo doble. Luego calculamos metros. Dice metros es igual, y pues ahí tenemos que son pies por 30.48 más pulgadas por 2.54. Todo esto lo vamos a dividir entre 100 para que nos den metros. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y luego, pues ya vamos a regresar. Aquí no viene el regreso, pero lo hace. Aquí sí lo tenemos que escribir, como en Flowborit. Entonces aquí le vamos a decir return, el resultado está en la variable metros. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra función definida, ya la podemos usar. ¿Cómo se llama la función? Conversión a metros, y le vamos a pasar pies y pulgadas de cada persona. Okay. Entonces nos vamos para acá, para el botón. No sé qué hice. Aquí va el botón. Aquí vamos. Entonces ahora sí vamos a aplicar la conversión. Esta altura 1 es igual. Y mandamos llamar la función que se llama conversión a metros. Y aquí le vamos a pasar
Pues los parámetros que queremos que convierta son los de la primera persona, pies 1 y pulgada 1. Esa es la conversión para la primera persona. Cuando llega a la función, pies 1 se copia en el parámetro pies y pulg 1 se copia en el parámetro pulgadas. Y luego ya trabaja con esos. Bueno, entonces ahora vamos a copiar esto porque es casi lo mismo. 2 y 3, ¿verdad? Y aquí sería pies 2, pies 3, pulgada 2 y pulgada 3. Ya tenemos las conversiones, ya vamos aquí. Entonces ya lo que sigue es calcular el promedio de la estatura. Sumar las tres estaturas, dividirlas entre 3 y finalmente darle salida a ese resultado. Entonces aquí sería promedio de estatura es igual, entre paréntesis para que primero sume y luego divida. Estatura 1 más estatura 2 más estatura 3. Y esto lo vamos a dividir entre 3. Y ya que tenemos el promedio, pues vamos a mostrarlo ahí en la etiqueta. La etiqueta, si recuerdan, se llaman JLEI promedio. JLEI promedio. Y ¿cuál función vamos a usar? setText o getText. El getText es para obtener lo que tiene el componente. Eso lo usamos más en los campos de texto. Queremos saber qué número o qué dato está ahí. Y para escribir algo en el componente, usamos el setText. Entonces aquí sería setText. Me pide, como es setText, hasta el nombre de la función me dice que tengo que poner un texto, pero yo lo que quiero poner es una variable de tipo doble. Por eso aquí me marca error. Necesito convertirla a cadena para que me lo acepte. ¿Cómo convertimos a cadena? Cualquier tipo de dato concatenando una cadena nula. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro botón promediar. Vamos a revisar, vamos a checar si nos da el resultado de nuestro ejemplo, ¿no? A ver, entonces vamos a ejecutar. Como les digo, el ejemplo lo único que me evita es capturar. Ahí está el ejemplo. Vamos a decirle promediar. 1.5748. Aquí debe estar 1.5748. Tal vez nada más nos faltó la palabra metros, ¿verdad? M de metros. Entonces, en el algoritmo me parece que sí lo pusimos. Aquí está la palabra metros. Entonces, bueno, vamos a checar antes de otra cosa. El borrar. Ahí está el borrar. ¿Eh? Ejemplo, promediar. Vamos a hacer que aparezca ahí la palabra metros. Entonces, aquí en el resultado nada más le habíamos dado salida al promedio de estatura y como tenemos que convertirlo a cadena, le agregamos o le pegamos una cadena nula. Pero ahora la cadena no va a ser nula. Voy a poner un espacio y la palabra o la abreviatura de metros para que me ponga el número y luego un espacio y luego esa palabra. Vamos a ver. Ejemplo, promediar. Entonces aquí ya me da el promedio. ¿Ah? Aquí se supone pues que ya yo le puedo dar otros números. Ah, caray, 9 pies. ¿Quién me diera 9 pies? Yo creo que nadie. 4 con 9. Un bebé. 2 con 5. Y a lo mejor aquí un 5 con 8. Le digo promediar y pues ya me da otro promedio. Ya no se alcanzó a ver la palabra metros. Luego, después vemos cómo podemos aquí formatear para que no aparezcan tantos decimales. Si no son relevantes los decimales o tantos decimales, pues cómo los podemos limitar, ¿no? Ahorita pues así lo vamos a dejar.
Entonces, pues otra vez, como ayer, nos quedó pendiente el botón de aleatorios. Ese ya lo checamos mañana, para no hacerlo ahorita la carrera, ¿no? Ese lo checamos mañana. Bueno, ¿dudas, preguntas? Muy bien, entonces, primero que todo, vamos a tener esto.